Después de haber gobernado durante décadas, después de haber sido el partido todopoderoso en México, después de haberle hecho tanto daño a nuestro país, hoy se desmorona lo que quedaban de las ruinas del PRI, siguen las renuncias, una desbandada de senadores, militantes y quienes están hartos del proceder de Alejandro Moreno, de Alito, como dirigente de lo que queda del PRI, del cascarón del PRI. Anunciaron ya su salida. Con ello le dan otro golpe más al revolucionario institucional, que este podría ser su último año con registro, porque al ritmo al que van, muy pronto va a desaparecer lo que queda del cascarón tricolor. Ustedes estamos compañeras y compañeros de ideales, causas y luchas de la gran mayoría de los estados del país. Están líderes comunitarios, seccionales, legisladores y exlegisladores locales y federales, presidentes y expresidentes municipales, exdirigentes municipales, locales y nacionales, exgobernadores, funcionarios y exfuncionarios públicos, mujeres, hombres y jóvenes, con libertad de conciencia y con un profundo amor a México. Hoy este PRI perdido, está extraviado, ausente, perdió la ruta, y con una dirigencia soberbia que solo se preocupa por construir incondicionales y alejarse totalmente de la militancia y de la sociedad. Sí, Alejandro Moreno en poco tiempo destruyó a nuestro gran instituto político. Miró solo para sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado. Lo destruyó todo. Destruyó la institución que le entregaron para hacerla pedazos, como nunca en la historia, y aluciendo tiempos de pandemia, increíblemente llevó a cabo una reunión por Zoom del Consejo Político, en la que reunió al debate de las ideas a fin de evitar la participación de quienes no estaban de acuerdo en ella, y modificó en esa asamblea todo para hacerse del partido. Hizo trampa, como es su costumbre, y engañó incluso a quienes calificaron esa asamblea, sí, a los órganos electorales. No conforme, inició con amenazas y agresiones cambios en los comités directivos estatales y municipales, con el único objetivo de poner a sus incondicionales. Aduciendo a diferentes pretextos, evitó que se realizaran elecciones democráticas, como sucedió cuando él fue elegido como dirigente. A quienes se opusieron, los expulsó. Hoy tenemos en la gran mayoría de los estados dirigencias que no reconocen la militancia y tienen solo obediencia con este personaje. Sí, logró tener empleados, no dirigentes. Y nuevamente, con un gran cinismo, como le caracteriza, engañó a los propios expresidentes del partido, quienes, por cierto, algunos de ellos, con gran dignidad, cuando no lograban los resultados esperados, se separaron de su encargo, aquellos expresidentes del partido. Pero regreso, y con una nueva reunión del Consejo por Zoom, prorrogó su pésima dirigencia, la peor de la historia. Por supuesto que la peor de la historia. Aquí los datos que sí ven la militancia, que ven analistas, que ven medios y que ven todos menos él, porque no tiene los tamaños para aceptarlo. Desde el 2019, de las 23 elecciones a gobernador, el PRI ha perdido 21 y 2 se ganaron por la alianza. En 2019, el PRI gobernaba 12 estados. Por cierto, que no se le olvide que dentro de estos estaba Campeche, y que aún llevándose a todo el Comité Ejecutivo Nacional a esa elección y olvidándose de todas las demás, también la perdió. No pudo ni en su propia entidad penal, quedó en tercer lugar,
postulando a su sobrino, con quien buscaba evitar algún tipo de señalamiento y, por supuesto, rendición de cuentas. Que no se le olvide, se perdió el Estado de México, lo perdió él es el responsable, el que se tardó para definir a la candidata, el que le puso obstáculos, él fue el culpable, y que además, no importándole que estábamos en pleno proceso electoral, causó un conflicto interno, político, en el Senado de la República. Con ello, de gobernar a 44 millones de mexicanos, ahora solo gobierna 2 estados y a 5 millones de mexicanos. De ser la primera fuerza nacional, se pasó a la cuarta, sí, a la cuarta en ciudadanos gobernados. Y desde el 2019 a la fecha, se han perdido más de 2.050 gobiernos municipales. Hoy, en 3 entidades federativas, el PRI no tiene ningún diputado local y en 5 estados solo tenemos 1. De 32 capitales, hoy solo gobernamos 3. En el 2018 gobernábamos 17. Con todos estos datos, queda claro el precipicio al que llevó al PRI, reitero, a la peor época de su historia. Tuvo la oportunidad, como sucedió en el 2000 y en el 2006, ante las derrotas presidenciales, de acercarse nuevamente a la militancia, de hacer lo que era el PRI, una comunidad en la que todos cabían, eran escuchados y podían participar. Todo lo contrario, se acercó a hacer acuerdos con el gobierno, acuerdos que le convendrían a su persona, nunca al partido. Incluso puso en varias ocasiones en riesgo la alianza, ordenando a algunos legisladores en lo local y federal para que actuaran de acuerdo a lo que él había pactado. Que quede claro, Alejandro Moreno rompió con la unidad de los priistas. Rompió con el PRI de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas y de López Mateos, de Reyes Heroles, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Maciel, de María de los Ángeles Moreno y de Dulce María Saulo. Hoy de ese PRI no queda nada. No entendió ni escuchó lo que decía Colosio, que en el priismo no hay espacio para la autocomplacencia, el conformismo y la comodidad. No entendió ni conoció de ese PRI que forjó políticos, que abrió puertas a los jóvenes e impulsó a las mujeres y que logró un México mejor. De ese PRI en el que siempre creímos, en el poder de la política, no en la política del poder, no en el encono, el enfrentamiento, la división y la exclusión, sino en la construcción, la suma, la unidad y el de los principios. Ese era el PRI con el que acabó. Militantes que todavía permanecen en el PRI, nuevamente me respeto. Esta decisión que hoy tomamos en conjunto, no tiene que ver con las mujeres y hombres de las bases, no tiene que ver con las mujeres y hombres con los que caminamos durante décadas, tiene que ver con una dirigencia que ha traicionado al PRI desde lo más profundo de sus principios. A quienes militan en otras fuerzas políticas, desde nuestra independencia y congruencia les expresamos la disposición de trabajar unidos. A la ciudadanía le hacemos un llamado a mantenerse informada y organizada, a ser exigentes con los partidos y con los políticos, no para prescindir de los partidos y mucho menos para dejar de hacer política de manera profesional, sino para que todos quienes militan en partidos y quienes hoy como nosotros no lo hacemos, seamos siempre congruentes con la única máxima que tenemos quienes queremos servir. Con ustedes una de las decisiones más importantes a lo largo de mi trayectoria profesional y política que he tenido que tomar. Antes de entrar en detalles, me gustaría compartir con ustedes cuáles son las consideraciones y la reflexión que me llevó a tomar dicha decisión. Hace más de 30 años, inicié mi historia partidista en el Partido Revolucionario Institucional. Me afilié al partido convencida de los principios y de la ideología de este partido. En el Partido Revolucionario Institucional encontré compañerismo, encontré amigas y amigos,
con quienes a lo largo de todos estos años hemos trabajado intensamente para beneficio de las y de los ciudadanos, poniendo ante todo el interés superior de la nación. Empecé desde abajo, caminando con miles de militantes, entregando toda mi pasión, sin miedo, sin dudas, siempre anteponiendo los principios partidistas y sembrando trabajo en el partido tricolor. Mis convicciones de lealtad, de honestidad, pero sobre todo de dignidad y congruencia, siempre me han regido aún a costa de represalias. Mi trayectoria en el PRI ha sido intachable. A pesar de las diferencias, se lograban consensos con todas las expresiones políticas dentro de este partido. ¿Por qué? Porque siempre buscábamos el beneficio de las y de los mexicanos. Yo sabía que podía salir a luchar por el partido, porque desde la trinchera del PRI había un equipo decidido a trabajar y a respaldar a sus militantes. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.